así que ahí estamos grabando. Bueno, y nada, para el día de hoy nos van a estar acompañando algunas personas que vienen de una organización muy especial para nosotros, que se llama Fundación Mi Parque. Es una organización chilena que hace más de 12 años se dedica a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan a través de procesos participativos de diseño, construcción y activación de áreas verdes. Y mañana vamos a estar trabajando con María Glauser, que es educadora y facilitadora en Paraguay y ha realizado actividades como Puerto Abierto y Calle Cultura, que bueno, vamos a conocer también más mañana. Pero entonces, ahora voy a presentarles a Flo y a María José, que nos van a estar acompañando hoy. Pero nada más, antes de hacer eso, quisiera, bueno, recordar que vamos a grabar, así como mencioné recién. Invitarles a quienes quieran a tener las cámaras encendidas. Hoy vamos a estar trabajando en grupo y de repente el vernos ayuda también un poquito más. Por favor, mantengamos los micrófonos en silencio cuando no estamos hablando y cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en el chat. Si es algo puntual, vamos respondiendo ya ahí mismo, o si son preguntas un poco más de reflexión y más complejas, vamos a tener un momento al final para responder a esas preguntas. Bueno, Florentina Brown Ciampi es asistente social y licenciada en trabajo social por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un diplomado en participación ciudadana para una gestión ambiental urbana y territorial integrada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee amplia experiencia en diseño, gestión e implementación de metodologías participativas para proyectos de desarrollo local vinculados a la ciudad y la vivienda. María José Sáez es arquitecta titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile con experiencia en diseño y gestión de proyectos de espacio público. Desde hace 5 años trabaja en Fundación Mi Parque, donde actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos. Muchas gracias, chicas, y adelante. Hola a todos, yo soy María José Sáez, soy arquitecta, como dijo Lucía, soy coordinadora de proyectos de Fundación Mi Parque y vamos a estar presentando con la Florentina en 3 módulos el trabajo de hoy día. Vamos a hablar un poco sobre quiénes somos nosotros, quién es Fundación Mi Parque, para que nos conozcan de forma muy breve, por qué hacemos la recuperación que hacemos de espacios públicos, luego viene un módulo de herramientas de participación con las comunidades, y finalmente un módulo de un poco más de diseño de espacios públicos. Entonces vamos a partir para que nos conozcan. Nosotros somos Fundación Mi Parque, somos una fundación, como decía Lucía, que tenemos más de 12 años de experiencia en recuperación de áreas verdes, pero para que esto no sea una presentación eterna, les vamos a mostrar un video donde mostramos qué hacemos nosotros y un poco cómo lo hacemos para que nos conozcan. Ahí está la Flo compartiendo el video, así que le vamos a poner play ahora para que lo vean. En Chile, históricamente, la política urbana puso el foco en el tema de la vivienda, olvidándose de los espacios públicos para el encuentro de la comunidad, lo que transformó que muchas plazas y parques fueran focos de conflicto o malas prácticas y la comunidad no se atreviera a usarlas y se quedara encerrada en sus casas. Fundación Mi Parque acerca a los vecinos al espacio que les pertenece. Se construyen parques comunitarios, los cuales son diseñados y construidos por los mismos vecinos. De esta manera aumenta la seguridad del lugar, la confianza, el orgullo, la vida al aire libre y la actividad física. Trabajamos con convenios municipales que aseguran la mantención de las nuevas plazas. Que de la noche a la mañana pasara esto, ya es algo ya que no se puede explicar la felicidad que tenemos. Pues. Para mí ha sido fundamental lo de la plaza porque tengo hijos que son chiquititos, mi hijo tiene 5 años, del momento que se hizo esta plaza, la he disfrutado todos los días, si se puede decir. Esto trae alegría, trae conocer nueva gente, conocernos nosotros mismos que antes los ignorábamos como vecinos. El modelo de trabajo Mi Parque es una fórmula innovadora y la clave de por qué nuestros proyectos son sustentables en el tiempo. Cada proyecto se trabaja junto a la comunidad para vincularla con el espacio que ocupará, con la municipalidad para comprometerla en la mantención y con una empresa que aporta con los recursos económicos para la construcción, además del voluntariado corporativo para involucrarse con la comunidad.
súper. Entonces... Es un hecho, faltan áreas verdes en todo Chile, principalmente en aquellas comunas de menos quedó el recursos. video Así lo reveló siguiente. el nuevo sistema de indicadores de desarrollo urbano, una realidad que preocupa. YouTube siguió con el video siguiente. Bueno, entonces la idea es que contextualizar un poco qué hacemos nosotros. Nosotros, lo más importante yo creo que tienen que quedarse de este video es que nosotros lo que hacemos es un proceso participativo de recuperación de áreas verdes. Nosotros trabajamos con la comunidad desde el diagnóstico, el diseño, hasta la construcción de los espacios públicos. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Cuál es el valor de este proceso participativo? Para nosotros, la recuperación de las áreas verdes tiene dos caras. La primera es un cambio físico, que es el cambio obvio, que es el que todos vemos, que es la construcción de un espacio que aparece un día y que podemos visitar, y es una nueva plaza o es un nuevo parque, y que está, por supuesto, diseñado de acuerdo a las necesidades y a las características de cada una de las comunidades. Pero por otro lado, también este proceso de recuperación participativa tiene un cambio social, que es el más difícil de ver, pero que es el más importante para nosotros, y que se desarrolla, o sea, primero que se diseña desde la comunidad y para la comunidad, y luego que se desarrolla una estrategia que permita la activación, el uso y el cuidado del espacio público. Porque nosotros creemos firmemente que si una comunidad diseña ese espacio público y se apropia de él, ese espacio público va a tener un cuidado futuro mucho más sostenible en el tiempo. Y los fundamentos de esta participación que nosotros hacemos con las comunidades tiene como varios puntos importantes. Uno de ellos es la valoración del concepto de ciudadanía, que todos somos parte de algo, que todos somos parte de este grupo que estamos trabajando en pos de un objetivo común, que en este caso es la recuperación de la plaza o parque que tenemos cerca. Por otro lado, también tenemos que es importante, y estas son cosas que hemos ido descubriendo a lo largo de nuestros 12 años, pero también hemos descubierto que el fomento de la cogestión comunitaria es fundamental, como demostrarle a la comunidad que si trabajan en conjunto pueden lograr muchas cosas, pueden lograr cosas importantes como partir por la recuperación de su espacio público. Y dentro de eso mismo es generar confianza y ir articulando redes dentro de la comunidad. Y en la generación de confianza nos referimos a que los vecinos confíen en los otros, confíen en las organizaciones que están en sus barrios y también confíen en el proceso que se está desarrollando. Y además que eso nos permita ir articulando redes y generando nuevos contactos dentro de la comunidad. O sea, por ejemplo, que yo estoy recuperando mi espacio público y gracias a esa recuperación recontacté con el gobierno local, recontacté con las juntas, nosotros les decimos juntas de vecinos, pero como con las organizaciones comunitarias que se encuentran en el territorio, o con mi mismo vecino que vivía en la casa de al lado y que yo no conversaba hasta ese día. Y luego también es importante la activación del espacio mediante la apropiación, y con esto queremos decir que los espacios se usen, que es un poco lo que les comentaba antes, que los espacios se usen a través de la apropiación de la comunidad. Un espacio va a ser mucho más seguro si está usado por las familias, por los niños, por los jóvenes, y si nos apropiamos de los lugares, generamos esa como seguridad y cuidado futuro. Y finalmente, por supuesto, la sustentabilidad del área verde, que es cómo se mantiene a futuro, pero también todos los beneficios que trae recuperar un área verde y tener un área verde buena cerca de cada una de las casas y de las viviendas. Y algunos ejes transversales del diseño participativo, que es para que los mantengan ahí mientras vamos viendo cada una de estas herramientas. Esto es un poco más global, luego vamos a pasar a las distintas herramientas de diseño con las que trabajamos, pero estos son ejes que nosotros trabajamos a lo largo de todo el proceso y que son importantes de ir manteniendo a lo largo del trabajo participativo. Y lo primero es este intercambio del conocimiento del experto. Nosotros siempre llegamos diciendo que nosotros no sabemos nada sobre el territorio, no sabemos nada de de qué se espera, no llegamos con un proyecto prediseñado, sino que tenemos esta redefinición del rol de experto porque es la comunidad la experta en su territorio. Son ellos los que saben cómo se transita, cómo se vive, cómo se circula, quiénes usan. Entonces, nosotros llegamos con nuestros conocimientos, pero llegamos a sumarlos y a complementarlos con lo que la comunidad sabe sobre su propio territorio. Y eso es muy importante como de mantener a lo largo del proceso. Luego también está el diagnóstico del lugar. Es importante que la comunidad nos cuente cómo se usa, porque son ellos los que lo saben. En el fondo ellos saben cómo se camina, cuáles son los lugares más oscuros, cuáles son los lugares más peligrosos, cuáles son los lugares que funcionan mejor. Y eso también tiene que venir desde el diagnóstico con la comunidad.
la deliberación también es importante, que los acuerdos y el proceso y el diseño se va construyendo sobre acuerdos que vamos tomando entre todos y en conjunto, y vamos también priorizando y vamos como deliberando cómo se va construyendo este proceso participativo y este diseño. Y finalmente, el sentido de pertenencia, que es un poco evidente, pero que es como tomarle cariño al espacio público que estamos construyendo juntos, quererlo y sentirlo propio, y sentirlo parte de nuestra comunidad. Entonces, para que se entienda el proceso participativo que nosotros lo hacemos en 4 etapas. La Florentina va a profundizar en el siguiente módulo un poco en cada una de estas etapas y qué herramientas se usan en cada una de estas etapas, pero para que tengan como el contexto más global, primero partimos por un diagnóstico social, que tiene que ver con conocer a la comunidad, conocer quiénes son, cuál es su historia, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, y cuál es el interés que tienen en el espacio público. Y este diagnóstico social, además de conocer a la comunidad, tiene algo de generar confianza, de conocernos mutuamente, de que ellos nos conozcan a nosotros y nosotros conocerlos, y de ir como construyendo esta confianza que vamos a ir trabajando en el proceso. Después viene una etapa de diagnóstico del espacio, que es un poco ya más al trabajo duro de diseño, y que tiene que ver con descubrir cómo se usa, cuáles son los problemas, cuáles son las oportunidades, y empezar a tener como un imaginario de cómo va a ser esta área verde que vamos a construir, y de cómo la imaginamos y qué soñamos para este espacio. Como ahí empiezan los primeros sueños del espacio público. Después viene una tercera etapa, que es la de diseño participativo, donde vamos priorizando, deliberando y tomando decisiones en torno a las alternativas que tenemos para el diseño. Y finalmente una etapa de activación social, que tiene que ver con incentivar y potenciar el uso, la activación y la apropiación, que es lo que ya les hemos comentado antes. Entonces, dentro de estas 4 etapas nosotros vamos avanzando paso a paso, y ahora la Florentina en el próximo módulo les va a presentar cuáles son las herramientas de participación para cada una de esas etapas. Super. Gracias, María José. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un honor estar acá con ustedes, o sea, virtualmente, pero en definitiva igual estar vinculados de alguna forma hoy. Y bueno, como les dijo María José, yo voy a profundizar un poco más en las herramientas de participación comunitaria, de participación ciudadana, que utilizamos en mi parque, ¿cierto?, para la recuperación de espacios públicos. Y en ese sentido, más que irnos al detalle de la actividad dinámica o herramientas específicas que ocupamos en cada una de estas etapas que les acaba de mencionar María José, vamos a hablar más de tipos de herramientas, ¿cierto? Y qué es lo que queremos lograr con cada una de estas herramientas. ¿Por qué? Porque si ustedes se meten a Google ahora, googlean metodologías o herramientas de participación ciudadana, van a encontrar infinitas, millones de manuales, y de seguro que ustedes ya conocen algunas, y en ese sentido, más que irnos como al detalle de cada una, quisimos más bien conocer cuál es el objetivo, ¿cierto?, cuál es el propósito de estas herramientas, y cómo también estas se pueden ir adaptando, ¿cierto?, al contexto, a la comunidad con la cual vamos a trabajar. Partiendo entonces por las herramientas de difusión, primero comentarles, bueno, ¿por qué o para qué, cierto, es importante la difusión? Lo más obvio es porque nos permite, cierto, en el fondo, si nosotros no hacemos una difusión, probablemente nadie llegue a las actividades que vayamos a convocar. Pero también es importante que, más allá de si las personas participan o no, la difusión nos permite informar sobre lo que está sucediendo, sobre lo que va a suceder también en ese espacio, que va a haber una transformación, que va a haber un cambio. Y en ese sentido es responsabilidad, ¿cierto?, de cada uno si participa o no, pero lo importante es que al menos estén enterados de que algo va a suceder ahí, y en el fondo quedarnos como con esa conciencia tranquila, por así decirlo, de que se hizo todo lo posible por informar y porque las personas participen. Y obviamente al difundir, ¿cierto?, estamos abriendo los procesos, tomando las decisiones de forma transparente y abierta, y eso también nos permite legitimar, ¿cierto?, esta toma de decisiones. Y también comentarles que, bueno, un muy buen indicador, ¿cierto?, para saber si hicimos una buena difusión o no, es
qué tan diversa es la participación que logramos, ¿cierto? En la medida que podamos convocar a distintos grupos de vecinos o ciudadanos y más diversa sea esta participación, quiere decir que llegamos a los lugares que teníamos que llegar y que también esta participación, ¿cierto?, está siendo representativa, ¿cierto?, de la comunidad y de los distintos intereses que hay en relación al espacio público. Bueno, ¿y cómo difundimos? Bueno, algo muy común que todos solemos confundir siempre es que cuando hablamos de difusión pensamos siempre en el medio de difusión que vamos a ocupar, ¿cierto? Ya sea un afiche, un volante, las redes sociales, ¿cierto? Pero más que el medio de difusión, lo importante es pensar más bien en una estrategia o una planificación de la difusión, ¿cierto? Que pueda estar a lo largo de todo el proyecto, en todas las etapas, y que pueda considerar distintos medios de difusión que se vayan adaptando, ¿cierto?, a las características de la comunidad y al contexto también en el que desarrollamos el proyecto. Y esta estrategia que nosotros proponemos para la difusión debiese responder a algunas interrogantes que son las que aparecen acá. En el fondo necesitamos responder, ¿cierto?, primero que nada, ¿quiénes van a poder colaborar en la difusión? ¿Vamos a ser solo la organización que está liderando o se van a sumar líderes comunitarios u otras organizaciones del barrio? También muy importante preguntarnos sobre cuál es el mensaje que queremos transmitir y cómo este mensaje quizás va a ir variando, ¿cierto?, a lo largo, a medida que va avanzando el proyecto. También ir identificando quiénes están participando, quiénes no, y cómo podemos llegar a ellos, y cómo hacemos, o cómo debemos difundir, ¿cierto?, para que ellos se sumen. Y finalmente, poder elegir los medios de difusión, ¿cierto?, que sean los más adecuados. Y en ese sentido hay una larga lista de medios de difusión, ¿cierto? La radio, un puerta a puerta, redes sociales ahora, sobre todo con la pandemia. Pero más importante que eso, que el medio mismo, es que nos preguntemos cuál es el mensaje que queremos dar, y también, por ejemplo, si vamos a pegar afiches o distribuir volantes, conocer cómo se ha hecho eso antes en la comunidad, dónde se han distribuido volantes, si son afiches, quizás estos se instalan, ¿cierto?, en lugares más concurridos, como paraderos de buses, almacenes de barrio, de repente en la entrada de los edificios, si es un barrio con más densificación, etc. Y bueno, lo principal que queremos lograr, ¿cierto?, con la difusión es poder motivar a la comunidad y a los ciudadanos, ¿cierto?, ciudadanas, a participar, motivar a participar en la recuperación del espacio público. Y para poder motivar es muy importante, por un lado, generar material, ¿cierto?, que sea atractivo, que tenga un diseño atractivo. Uno se da cuenta cuando las cosas están hechas con cariño, con dedicación. Pero también, más importante que eso, es que la información que demos, ¿cierto?, pueda ser ordenada, concisa, y que pueda responder al cuándo, dónde y sobre todo al para qué. Muchas veces pasamos por alto, ¿cierto?, el a qué estamos invitando, que es lo más importante. Si yo no sé a lo que voy a ir, probablemente, o no me queda muy claro, probablemente no voy a querer ir. Entonces es muy importante tener claridad sobre qué mensaje queremos dar y el para qué estamos invitando. También, como les mencionaba antes, tratar de dar mensajes que involucren, ¿cierto?, o llamen a aquellos que no están participando. Y por otro lado, muy importante siempre transparentar, ¿cierto?, quiénes son las organizaciones que colaboran con el proyecto, que financian, de manera que, ¿cierto?, todos conozcamos quiénes están participando y de qué se trata también un poco el proyecto. Y bueno, ahora ya me imagino que están todos muy expertos en difusión, así que los vamos a invitar a una breve actividad, que en el fondo no es nada más que
ustedes puedan evaluar este afiche que está a su derecha. Es un afiche para un taller de diseño participativo, y la idea es que ustedes nos cuenten cómo lo harían más atractivo, qué le quitarían, qué le agregarían a este afiche. Y para eso Alejandra en el chat les va a dejar un link para que ustedes puedan ir dejándonos sus respuestas, todos sus comentarios, y los vamos a ir compartiendo también en la pantalla para ir conociendo cuáles son sus evaluaciones en relación a este afiche. Así que voy a... Ahí, si pueden, me imagino que Alejandra ya está compartiendo. Ya compartimos el link en el chat. Buenísimo. Entonces ahora vamos a ir presentando sus resultados, que todavía no me llega nada, pero... Ahí ya tenemos una respuesta más ilustrativo. Muy importante, ¿cierto? No dice dónde dónde va a ser este taller, ¿cierto? Más dinámico, como dice ahí. También falta identificar el lugar, una foto del lugar existente y una propuesta o ejemplo. Claro, ahí está, no tiene ninguna imagen, nada que pueda atraer, ¿cierto? Decir qué plaza es la que vamos a recuperar. Foto de la plaza, lugar, contacto, el lugar y un contacto. Claro, sobre lo que hablamos, ¿cierto? De también poder decir quiénes están llamando a participar, cuáles son las organizaciones patrocinantes o que están colaborando, ¿cierto? Mejorar la tipografía, ahí hay ya comentarios bien interesantes, más de diseño, una fotografía del área, claro, del parque, ¿cierto? De la plaza, el número de contacto también, una imagen de la comunidad, también muy importante, sobre todo mostrar imágenes de personas, ¿cierto? Quizás que de repente hasta los mismos vecinos pueden, si ya se han hecho otras actividades, se pueden ver en esas mismas imágenes y genera también otro tipo de vinculación. Mencionar organizaciones involucradas, logos de las organizaciones, sí, mucho. Eso faltó, muy importante. ¿Y qué más tenemos acá? Un lugar, un fondo ilustrativo, contacto, organizadores, una foto del lugar a mejorar, quienes pueden participar también, eso es muy importante, decir que están todos invitados, y foto llamativa del sitio donde se organizó, eslogan atractivo. Muy importante también, acá estamos diciendo, ¿cierto?, que es un taller de ideas de diseño para la plaza, pero igual eso queda un poco abstracto, ambiguo, ¿cierto?, de qué en definitiva vamos a trabajar con la comunidad, qué vamos a hacer. Bueno, creo que tenemos muy buenas evaluaciones, así que vamos a seguir. Era una actividad bien cortita, un poco para que nos comentaran también desde su experiencia y su expertise. Y vamos a volver ahora a la presentación. Muchas gracias a todos por sus comentarios y observaciones. Bueno, y ahora pasando ya a las herramientas que tienen que ver con el poder conocer a la comunidad, que ya les comentó un poco sobre esto María José, y que fundamentalmente nosotros las ocupamos en las primeras etapas de diagnóstico social. Primero, importante hacernos la pregunta del por qué es importante conocer a la comunidad. Primero, obviamente, para conocer la historia, la identidad, ¿cierto?, el contexto en el cual está y existe la comunidad, ¿cierto? También muy importante poder identificar quiénes conforman o quiénes forman parte, ¿cierto?, del territorio y quiénes podrían estar interesados en el proyecto, y también poder generar un lazo, un vínculo, ¿cierto?, entre
los habitantes, los ciudadanos y el proyecto en sí. Es muy importante, ahí le pusimos fidelizar la alianza, pero en el fondo no es nada más que exista esta confianza, ¿cierto? O generar esta confianza de que es algo real, y que en el fondo es una instancia, ¿cierto?, para poder conocernos y recuperar en el fondo el espacio que todos están interesados. Y por último, algo muy importante es poder identificar para qué poder conocer a la comunidad, también para identificar el valor o el sentido que este proyecto tiene para los ciudadanos y para sus habitantes. En este sentido, valga la redundancia, pero es importante porque nos va a permitir también orientar o guiar el proyecto si sabemos cuál es el fondo de todo, cuál es el propósito de la recuperación de este espacio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay múltiples formas, pero una muy distante, ¿cierto?, y muy fácil es que podamos conocer a la comunidad o el territorio a través de información secundaria, ¿cierto?, a través de internet, datos demográficos, ¿cierto?, o censos que puedan estar liderados, ¿cierto?, por organizaciones o gobiernos locales, o también el gobierno central, instituciones académicas, etc. Y obviamente el ideal, ¿cierto?, es poder hacerlo a través de actividades comunitarias, donde más que nos permitan levantar información o obtener información sobre la comunidad, también puedan ser instancias donde los vecinos o los ciudadanos puedan conocerse, generar vínculos, empatía también con el otro, ver al otro también en su diversidad, ¿cierto?, etc. Y por último también, sobre todo en esta época de distanciamiento, ¿cierto?, las encuestas o entrevistas telefónicas y también encuestas online son una gran herramienta para poder conocer más a los vecinos y a los ciudadanos. Y esto quizás les pueda resultar interesante, no sé si recuerdan, pero ustedes cuando se inscribieron en el curso, o con el formulario, ¿cierto?, había una pregunta que debían responder, que es ¿por qué es importante la recuperación de espacios públicos o áreas verdes? Y este esquemita es un poco el resumen, ¿cierto?, de sus respuestas. Eran hartas respuestas, así que no sé si no van a aparecer sus respuestas en detalles porque eran muchas, pero la idea de esto es poder reflejar un poco qué consideran ustedes o por qué es para ustedes importante la recuperación de espacios públicos. Y como pueden ver, la calidad de vida es lo central, ¿cierto?, la respuesta que más se dio en el caso de quienes están participando hoy. Pero si nos íbamos en detalle, ¿cierto?, y cuando cada uno explicaba qué era calidad de vida, aparecían todos estos otros conceptos que de alguna manera también reflejan, ¿cierto?, el sentido de la recuperación de los espacios públicos. Y así surgen conceptos más vinculados a medio ambiente, como la biodiversidad, también temas más vinculados a la recreación o a la actividad física, que también muchos lo relacionaron con la salud mental. Por otro lado, también todo lo que tiene que ver con el encuentro, la cohesión social, el generar comunidad, y relacionado a eso también el sentido de pertenencia, la cultura, y también se llegó a ideas bastante complejas como el concepto de democracia, de derechos también, incluso también la recuperación de las áreas verdes ligadas a la economía, y también al aumento de la seguridad. Y les queríamos mostrar esto porque justamente lo mismo sucede cuando nosotros le hacemos esa pregunta a las comunidades con las que trabajamos. ¿Por qué es importante la recuperación de la plaza, el parque o el área verde? Y surgen los mismos, si se dan cuenta, surgen los mismos colores, ¿cierto? Y más o menos las mismas respuestas, un poco no tan complejas, quizás un poco más simples, pero en el fondo se vuelve a repetir el tema del orgullo del barrio, sentir el sentido de pertenencia,
el encuentro, la actividad física, y también vinculado a la salud mental, ¿cierto? Al relajarse, liberarse un poco del estrés, el contacto con la naturaleza y la preocupación por el medio ambiente, y también temas de seguridad que surgen mucho cuando hacemos esta pregunta. Lo importante de esto es que nos permite de alguna manera llegar a la esencia del proyecto. En el fondo, este sentido o los sentidos que identifique la comunidad van a guiar también el diseño de la plaza o del espacio público. Y bueno, también para conocer a la comunidad, una herramienta que es muy clásica y que algunos de ustedes, o muchos de ustedes yo creo que la conocen, es el mapa de actores, que justamente nos permite identificar cuáles son los distintos intereses vinculados al espacio público. En ese sentido, para poder construir este mapa de actores tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales. Primero, ¿quiénes podrían interesarse en el proyecto? Y por otro lado, ¿quiénes podrían verse afectados por el proyecto, tanto positivamente como negativamente? Y cuando tengamos este mapa de actores, lo que nos va a permitir, ya teniendo claro, ¿cierto?, la situación de cada uno, los intereses de cada uno, es cómo podemos manejar o involucrar a estos distintos actores o grupos de vecinos o ciudadanos, de manera que el proyecto pueda ser viable, ¿cierto?, y no se generen conflictos si es que hay intereses, ¿cierto?, contrapuestos, etc. Por otro lado, también hay que tener claro que hay múltiples mapas de actores y formas que podemos hacer y tipos de mapas de actores en el fondo, pero lo importante obviamente es de nuevo tener claro el objetivo, y ahí vamos a ver ahora algunos ejemplos. Y por otro lado también muchas veces sucede que estamos siempre en esta... en el fondo no sabemos si solamente identificar organizaciones, ¿cierto?, que están formalmente constituidas, o de repente hay grupos de vecinos o de ciudadanos que no son una organización formal, pero sí son importantes para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, grupos de jóvenes que practiquen algún tipo de deporte, como skaters, o grupos de mujeres también que puedan hacer alguna actividad en el espacio público, que no necesariamente están organizados, pero que de alguna manera igual representan, ¿cierto?, un grupo de interés. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Esta es una matriz de influencia de los actores, ¿cierto?, donde básicamente podemos distribuir a los distintos grupos o actores según su grado de influencia, ¿cierto?, o de poder, y también la actitud que puedan tener frente al proyecto. Este mapa de actores es sobre todo muy útil cuando son proyectos muy controversiales, donde hay muchos intereses en juego, y también nos permite, ¿cierto?, ver cómo podemos llegar a los distintos tipos, a los distintos cuadrantes, ¿cierto?, que se muestran aquí. Este es otro ejemplo que hicimos para un plan maestro, para un parque en la ciudad de Santiago, donde básicamente lo que nos interesaba era poder identificar los intereses que estaban vinculados al parque. Y en ese sentido surgieron distintas organizaciones vinculadas a temas de deporte, otros más culturales, otros de medio ambiente, etc. Y este no es precisamente un mapa de actores, pero sí es una herramienta muy útil que, sobre todo para trabajar con los vecinos, porque permite que los participantes, ¿cierto?, puedan ponerse en el lugar de otro tipo de vecino, sobre todo cuando hacemos encuentros o reuniones donde no están representada la diversidad, ¿cierto?, el ideal que queremos llegar, que es la diversidad de quienes componen a la comunidad. En este caso sirve también identificar a quienes no están participando y ver también cómo ocupan la plaza, qué les gustaría hacer, o qué creen que les gustaría hacer en la plaza, etc. Y bueno, para descubrir la identidad del barrio,
o cómo podemos llegar, ¿cierto?, a la identidad del barrio, es importante poder preguntarle a la comunidad sobre cuáles son los valores, hitos, acontecimientos, personajes o lugares que la misma comunidad destaca de su barrio. Y esto poder hacerlo a través de, o que puedan responder, ¿cierto?, a esto a través de herramientas o dinámicas, actividades lúdicas, juego de roles, dibujos también, etc. Ahí la creatividad puede ser infinita. Por ejemplo, aquí en esta imagen es una actividad de una línea de tiempo sobre la historia del barrio. La idea era que los vecinos pudieran colgar en esta línea de tiempo algún suceso, hito o persona importante para la historia del lugar. Por otro lado, tenemos herramientas con el objetivo, ¿cierto?, de poder diagnosticar el lugar, que principalmente las ocupamos en la etapa del diagnóstico del espacio, y para esto una herramienta que es la que más ocupamos y la que vamos a ver es el mapeo participativo, o cartografía social también, pero lo importante es el para qué de este diagnóstico. Fundamentalmente nos permite identificar cuáles son los principales usos, problemáticas, oportunidades que están relacionadas, ¿cierto?, al espacio público, pero lo más importante que pueda ser a partir de la experiencia e interpretación, ¿cierto?, de quienes habitan estos espacios. ¿Y cómo llegamos a esto, cierto? Es a través primero de un levantamiento de terreno que nos permita crear un polígono, ¿cierto?, del lugar que vamos a intervenir, un mapa, para ser súper simples, que nos permita, ¿cierto?, ir como soporte, ¿cierto?, ir identificando todos estos aspectos. Y por otro lado, actividades de mapeo participativo que les vamos a presentar. Y ojalá que estas actividades, ¿cierto?, ahora es un poco complicado, pero dentro de lo posible, que puedan ser en el mismo terreno o lugar, ¿cierto?, que se va a intervenir, o muy cercano a este. Bueno, y un poco para profundizar en esta herramienta, que es la que más ocupamos nosotros, que en el fondo puede ser muy versátil, ¿cierto?, y puede adecuarse o adaptarse a distintos contextos o a las necesidades que tengamos. Lo importante, ¿cierto?, es tener este soporte que es el mapa, o que se trabaja a través del levantamiento, y que se puedan ir identificando distintos aspectos del lugar, ¿cierto?, junto a los vecinos, junto a los ciudadanos, a través de calcomanías, como es en este caso, o a través de íconos, a través simplemente de rayados en el plano, en el mapa. Lo importante más que nada es poder conocer las interpretaciones que los vecinos, los ciudadanos tienen de este espacio, y poder compartirlas, reflexionar en torno a ellas, problematizar este espacio, no solo irse como al elemento físico, ¿cierto?, sino conversar, ¿cierto?, sobre cuáles son los usos y qué interpretaciones los vecinos les dan a esos usos, si son interpretaciones más bien subjetivas o negativas, etc. Entendiendo, ¿cierto?, que el territorio también es de alguna manera subjetivo, y cada uno lo ve y lo interpreta de manera distinta. Y así es como nosotros este mapeo participativo lo hemos trabajado de distintas formas. Por un lado lo trabajamos muy simple en una mesa de trabajo, en un taller, ¿cierto?, con el plano, calcomanías, y vamos marcando, ¿cierto?, los distintos aspectos, problemas, oportunidades, usos. También puede ser a través de una marcha exploratoria, donde in situ, en la plaza o en el parque, los vecinos, los ciudadanos pueden ir marcando, ¿cierto?, los distintos puntos del parque o plaza que les gusta, que no les gusta, que quieren mantener, etc. Por otro lado, también se puede trabajar más al paso, como consulta, ¿cierto?, con el mismo plano se pueden ir acercando los ciudadanos o los vecinos, y vamos registrando sus opiniones, sus observaciones y percepciones en el plano. Y por otro lado, algo que hemos hecho durante este último año y el año pasado con la pandemia, es poder
trabajar el mapeo participativo enviándoles el material a las casas de quienes están participando. Sobre todo cuando no podemos hacer actividades o no nos podemos ver, ha sido una estrategia, ¿cierto?, para poder igualmente lograr hacer el diagnóstico del espacio. Y bueno, también tenemos otros tipos de herramientas que, bueno, en relación a poder identificar, ¿cierto?, los sueños o las proyecciones que los vecinos o la comunidad tiene para el espacio. Y aquí, más que centrarnos en una herramienta específica, de nuevo, es poder generar distintas dinámicas, ojalá lo más creativas posible, a través de dibujos, imágenes, juego de roles también, de nuevo. Pero más importante que eso es poder preguntar sobre las actividades, los usos o experiencias que la comunidad se imagina viviendo en este espacio, más que el elemento o las cosas concretas que se imaginan en la plaza. ¿Por qué hacemos esto? Porque al preguntar más por las experiencias o las actividades que quisieran realizar, se nos amplía el espectro de todo lo que podemos diseñar y crear para poder abordar, ¿cierto?, estas actividades o experiencias. Mientras que si hablamos sobre elementos concretos, se nos restringe un poco esa imaginación, ¿cierto? Y quizás pensamos en diseño, ¿cierto?, o elementos, equipamientos que son más restrictivos y que no permiten hacer más de una actividad en el mismo espacio, etc. Siempre nosotros tenemos un imaginario, ¿cierto?, de cómo es una plaza y qué elementos debiesen haber ahí, y en ese sentido es muy difícil también cuando hacemos esta pregunta salir de eso. Siempre nos vamos al elemento, pero también es importante preguntarnos efectivamente, esa plaza que yo me imagino, ¿realmente me llama a ocuparla? ¿Qué podría hacer yo ahí que me atraiga, ¿cierto?, y que me llame a ocuparla a diario? Y por otro lado, bueno, eso, más que nada que puedan ser actividades dinámicas, ¿cierto?, a través de imágenes, etc. También sobre herramientas de priorización y validación. Primero, ¿por qué son importantes? Bueno, porque nos permiten justamente jerarquizar, ¿cierto?, las distintas ideas o objetivos que van surgiendo a lo largo del proceso. En ese sentido, podemos conversar y deliberar, ¿cierto?, infinitamente, pero hay ciertas cosas en que realmente no vamos a poder llegar a un acuerdo simplemente conversando, y para eso estas herramientas son muy útiles, porque ya nos permiten finalmente decidir o tomar las decisiones de forma democrática. Y también, al ser como llamativas, ¿cierto?, visuales, nos permiten tomar esas decisiones de forma clara y transparente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, también hay distintas actividades. Acá, por ejemplo, en esta imagen, nosotros hicimos una actividad que la entendemos o la llamamos como puntocracia, donde básicamente se exponen las distintas ideas u objetivos, y los vecinos o vecinas con su calcomanía van y escogen la idea u objetivo que les parezca más adecuado, que más les guste. Este tipo de actividades, que son súper sencillas, rápidas y lúdicas, nos permiten, como les decía antes, llegar a un consenso sobre algún tema, alguna alternativa de diseño, y son súper útiles, sobre todo al finalizar un proceso de reflexión o un trabajo en grupo, ¿cierto? De repente tenemos dos grupos trabajando, y al juntarlos, ¿cierto?, en un plenario, podemos hacer esta actividad para llegar a un consenso de lo que se trabajó en ambos grupos, etc. Y también es muy útil, sobre todo ya en la etapa de diseño, ¿cierto?, de los espacios que se van a recuperar. Y bueno, a través de este tipo de herramientas, ¿cierto?, podemos priorizar ideas, evaluar también, que los vecinos puedan evaluar las alternativas que se proponen, y generar acuerdos. Y también tenemos herramientas vinculadas a lo que también María José les hablaba un poquito al principio, de
la activación, ¿cierto? Y vinculación, y cómo esto genera apropiación y uso de los espacios públicos. En ese sentido, ¿para qué hacemos estas actividades o ocupamos estas herramientas? Para poder fomentar la apropiación de la comunidad con su espacio, para también mejorar la confianza entre los vecinos, entre los ciudadanos, y por otro lado también fortalecer o desarrollar, ¿cierto?, la organización comunitaria a través de distintas actividades que se puedan ir planificando en el espacio, etc. ¿Cómo hacemos esto? A través de tres tipos de herramientas o actividades. En primer lugar, trabajamos todo el tema de la identidad e historia de la comunidad y del barrio, con distintas temáticas, ¿cierto? O formas de expresarlo en el espacio público. En ese sentido, hemos, por ejemplo, realizado actividades para elegir un nombre para la plaza. También de repente surge, es una plaza o un parque con mucho muro disponible, y en ese sentido trabajamos una temática para diseñar un mural, que de repente también puede haber un mismo muralista o un artista, ¿cierto?, en la comunidad que se haga cargo del diseño de este mural, una vez que ya se elige la temática. Y por otro lado también, sobre todo cuando se trata de espacios más amplios, hemos trabajado recorridos temáticos, o sea, hemos propuesto esta idea, donde los vecinos de repente les gustaría un recorrido que tenga más que ver con la historia o el patrimonio de su barrio o del parque, en otros casos con temas más de medio ambiente o botánicos, también puede ser un recorrido deportivo, etc. Todas estas ideas también lo importante es que se puedan ir trabajando con concursos quizás, donde la comunidad puede ir eligiendo o votando por la temática, nombre, temática de mural o temática de un recorrido que pueda generarse, ¿cierto?, en el espacio público. Y también otra forma que tenemos para activar y vincular a la comunidad con el espacio son distintas, o sea, la planificación, ¿cierto?, de este uso a futuro. A veces son comunidades mucho más organizadas, que tienen súper claro qué actividades comunitarias pueden realizar ahí y cómo pueden hacerlas. Me imagino que mañana también van a poder profundizar en temas de autogestión, pero muchas veces nos encontramos con comunidades que quizás falta trabajar un poco más el pensar, ¿cierto?, reflexionar qué tipo de actividades comunitarias se podrían realizar en este espacio una vez que ya esté recuperado. Y en ese sentido se puede trabajar, ¿cierto?, elegir una actividad comunitaria y de ahí poder ir desarrollando junto a la comunidad un plan de trabajo, ¿cierto?, identificar cuáles son las tareas que hay que llevar a cabo, los responsables, cuánto nos vamos a demorar, qué recursos necesitamos y dónde podemos obtenerlos, etc. Y en tercer lugar, algo que es como un sello también de la fundación y que creemos que es muy importante para poder generar esta activación y vinculación de la comunidad con el espacio, es la construcción participativa, que no es nada más que poder terminar la plaza todos juntos, trabajando en equipo, en un ambiente de cooperación, ¿cierto? Y que se pueda sacar adelante, ¿cierto?, el objetivo de terminar la plaza. Esto nosotros lo trabajamos toda una mañana con los vecinos, con voluntarios también, personas de las instituciones patrocinadoras o las empresas, los gobiernos locales que están participando también, y nos dividimos en distintas cuadrillas de trabajo, que como pueden ver ahí son trabajos que son súper simples, que no necesitamos ser expertos o no necesitamos, ¿cierto?, una mano de obra calificada, como le decimos nosotros, sino que es más bien cosas que todos podemos hacer, de jardinería, de pintura, plantar un arbolito, etc.
y la idea es que podamos trabajar todos juntos, ¿cierto? Y sacar y terminar, o ponerle la guinda a la torta, como le decimos nosotros. Y finalmente terminar esta jornada con una actividad ya más como simbólica, ¿cierto? Con alguna actividad comunitaria quizás, un baile, un acto, una presentación artística. Va a depender de la creatividad de cada comunidad. Y por último, mostrarles herramientas que son muy básicas y quizás hasta obvias en algunos casos, pero las herramientas de registro también son súper claves en los procesos de participación, porque nos permiten, ¿cierto?, respaldar, por ejemplo, en este caso la lista de asistencia. Un clásico nos permite respaldar la participación y también ver qué tan representativo, ¿cierto?, ha sido la participación en cada una de las actividades que hemos llevado a cabo. La idea obviamente es que estos registros se vayan actualizando en la medida que avanza el proyecto y que vamos realizando las distintas actividades. De repente para algún programa específico es necesario que los participantes firmen, ¿cierto? Y también nos permite tener el contacto, ¿cierto?, como una especie de base de datos para poder difundir a los mismos personas, ciudadanos que han participado, poder volver a invitarlos a otras actividades. También otro registro de participación muy común son los reportes, minutas o actas, donde vamos llevando un registro, ¿cierto?, de cada actividad, de qué fue lo que se hizo, dónde se realizó, cuántos participaron, cuáles fueron los objetivos de la actividad y cuáles fueron finalmente los acuerdos, desacuerdos y la información que se levantó en esa actividad. Obviamente es importante no solo tener el acta, sino también poder incluir imágenes, ¿cierto?, fotos de la actividad, de lo que se trabajó, etc. Y para terminar, voy a ir bien rápido, pero mostrarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia en el diseño participativo a distancia, ahora con la pandemia y el COVID. Primero, bueno, ¿cómo podemos hacer participación a distancia? Tenemos todas estas herramientas digitales, ¿cierto?, que nos han permitido de alguna manera seguir haciendo participación, como nos estamos encontrando hoy en día, ¿cierto?, a través de Zoom, a través de las redes sociales, a través de videos también. Pero nosotros nos hemos enfrentado a un problema muy grande que es la brecha digital, y que no nos ha permitido llegar o hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿cierto?, todas estas herramientas que hemos visto, de la misma manera. Y en ese sentido, con brecha digital nos referimos a que hay personas que no tienen acceso a Internet o tienen un acceso limitado, y también, no solo eso, también hay personas que no manejan muy bien estas herramientas digitales, me incluyo dentro de ellas. A veces nos cuesta, ¿cierto? Y es difícil llegar a las personas si es que no están acostumbradas a ocupar estas herramientas. Y así fue como llegamos a una combinación, para poder realizar la participación a distancia, logramos hacer una combinación de herramientas digitales y análogas, como le pusimos nosotros, pero en el fondo que cualquiera pueda realizar, sin necesidad de Internet. Y bueno, acá vemos un ejemplo cómo trabajamos el diseño ya, o las ideas de diseño, por un lado con herramientas análogas más vinculadas a, o que trabajamos a través de cuadernillos, o más un elemento físico, ¿cierto?, que podamos enviar a los hogares de los participantes, con algunas preguntas que puedan responder ahí mismo. Y por otro lado, con herramientas digitales vamos trabajando el diseño, por ejemplo, a través de videos donde mostremos cómo va a ser la plaza, cuál va a ser el diseño, y también una encuesta online para que puedan ir los vecinos comentando, ¿cierto?, qué opinan o qué les parece, ¿cierto?, esta idea de diseño.
Y es así como nosotros llegamos a dos elementos muy importantes para, o más que elementos, dos objetivos muy importantes para la participación a distancia. Y en primer lugar es poder crear, ¿cierto?, una comunidad virtual o una especie de base de datos, ¿cierto?, de vecinos que están interesados en participar. Y esto lo logramos a través de la difusión, que pueden ser, de nuevo, a través de formas más digitales como redes sociales, ¿cierto? O también a través de afiches, lienzos que podamos poner en la misma plaza o parque que se va a recuperar. Y también, vinculado a esta difusión, generar un sistema de inscripción, ya sea encuesta online o también puede ser telefónica, un puerta a puerta, ir por cada una de las casas, ¿cierto?, preguntando, el apoyo también de los líderes comunitarios para que los vecinos puedan inscribirse en el proyecto. Y una vez que ya tenemos esta comunidad virtual o a distancia, podemos empezar a realizar las actividades participativas, como por ejemplo el mapeo participativo que ya vimos, y en el fondo todas estas actividades tienen que cumplir de alguna manera este ciclo, donde vamos enviando actividades, los participantes responden, luego nos envían sus respuestas, hacemos una síntesis y análisis de los resultados, y luego hacemos una devolución de estos resultados a los vecinos, de manera que los vecinos también, los ciudadanos y ciudadanas puedan ver qué contestó el resto, y no quedarse solamente con su opinión o lo que ellos perciben como lo mejor para su espacio público. Y bueno, esto también, si bien ha sido una oportunidad para nosotros de adaptarnos y aprender, también implica, en la medida en que no podamos, ¿cierto?, generar diálogo a través de reuniones Zoom o presenciales, la deliberación, ¿cierto?, es un punto súper complejo en la participación a distancia, cuando no tenemos el acceso, ¿cierto?, a estas herramientas como la que estamos ocupando hoy. Y por otro lado también es importante considerar que los tiempos en este tipo de participación se alargan muchísimo. Algo que podemos hacer en un solo encuentro, nos podemos demorar hasta 3 semanas, un mes en poder trabajar con la comunidad. Así que eso también es un tema clave y aprendizajes que nosotros hemos ido teniendo en estos últimos años, adaptándonos a la nueva realidad. Así que, bueno, acá también me imagino que esta presentación va a quedar para ustedes, así que aquí también tienen algunas fuentes donde pueden buscar distintas dinámicas, herramientas más concretas, ahí para que puedan entretenerse. Hay mucho material, así que ojalá puedan descubrir todo ese mundo. Y ahora los dejo con María José, de nuevo. Sí, voy de vuelta yo. Voy a quitarte la pantalla. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, súper bien. Súper. Entonces, este es el tercer y último módulo de este encuentro, de este laboratorio. La idea ahora es que hablemos de los aprendizajes que nosotros hemos tenido y que hemos ido como descubriendo en el tiempo, y esos aprendizajes cómo nos han llevado a darle una propuesta de valor al diseño de los espacios públicos con un enfoque territorial, con un enfoque desde dónde están diseñados y cómo están diseñados. Entonces, algunos conceptos generales que hemos ido aprendiendo con el tiempo sobre los espacios públicos, ya teniendo todas estas herramientas de participación y todo este proceso participativo de diseño con las comunidades, cosas que creemos que son un poco intransables dentro del diseño de espacios públicos, tiene que ver con que los espacios deben ser abiertos para todos y para todas, tienen que ser espacios de encuentro, espacios que todos puedan usar y que estén abiertos para toda la comunidad. También los espacios públicos creemos que tienen que
aportar a la identidad local y al desarrollo cultural de cada una de las comunidades con las que estamos trabajando. Y eso tiene que verse reflejado en el diseño y en el espacio público que estamos construyendo. También es importante el diseño con pertinencia territorial, considerar dónde están puestos los proyectos, dónde los estamos instalando y qué trae consigo ese territorio en el que estamos trabajando. Y finalmente, y que tiene relación con la participación y todo esto que hablaba la Florentina recién, tiene que tener una participación activa de parte de la comunidad, y principalmente el diseño tiene que estar basado en los acuerdos que vamos tomando en ese proceso de diseño participativo. No sacamos nada con tener un diseño participativo si no recogemos todas las ideas que nos da la comunidad y no traemos todo eso al diseño del espacio. Entonces, vamos a hablar de estos conceptos claves en dos temas. Primero, en el uso y espacio, que tiene que ver con el diseño para el encuentro, con la flexibilidad, con la seguridad de los espacios públicos, con algunos elementos que le den identidad también. Y también vamos a hablar de con qué elementos podemos darle mejor sostenibilidad a los proyectos en el tiempo, que ahí tiene algo que ver con los materiales, con las preexistencias, con la vegetación, pero vamos a ir desarrollando esos temas. Entonces primero vamos a hablar del uso y el espacio y cómo con algunos lineamientos de diseño podemos potenciar ciertas cosas, que pasen ciertas cosas en el espacio público. Primero, y como les comentaba al principio, como una de nuestras bases fundamentales dentro del espacio público, es que deben ser espacios para el encuentro. Nosotros tenemos que diseñar lugares que propicien el encuentro comunitario y que aporten al uso constante y diverso. Y eso es súper importante, la diversidad en el espacio público, que diseñemos para distintas edades, distintos géneros, distintas culturas, y que todos nos podamos encontrar en estos espacios que estamos diseñando. Y esto a su vez puede aportar apropiación y cuidado, porque como les decíamos al principio de esta presentación, si un espacio está usado por más personas, va a tener como consecuencia mayor cuidado y mayor apropiación. Entonces tenemos que diseñar espacios que nos ayuden a encontrarnos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, algunos conceptos de diseño, aprovechando sombras naturales o creando sombras construidas que aporten a lugares de estar donde nos podamos encontrar. Considerar equipamiento para distintas edades, pero promoviendo la mixtura. A nosotros nos ha pasado que hemos visto ciertos espacios públicos que dejan a los niños en un lugar, al adulto mayor en otro lugar y a los jóvenes en otro lugar. Y nosotros creemos que eso no es tan correcto en el sentido de que tenemos que promover el encuentro. Entonces, los niños van a estar jugando, pero tenemos que tener un espacio para que se sienten los papás, o quizás para que estén los adultos mayores observando cómo juegan los niños, y que así vayamos como generando dinámicas sociales nuevas en el barrio. Y dentro de lo mismo, ir vinculando estas distintas zonas de estar con zonas más activas. Si tenemos una circulación, quizás poner una zona de descanso en ese lugar, o como ven en esta imagen que está acá, esto es una plaza que tiene varias terrazas, y nosotros lo único que hicimos fue construir una sombra y poner una mesa bajo esa sombra. Y ahora, en varias visitas que hemos hecho, nos damos cuenta que pasan varias cosas en ese lugar, gracias a la sombra y a esta zona de estar, que no sé, por ejemplo acá estaban celebrando un cumpleaños, otra vez vimos a unos niños haciendo las tareas, otra vez a unos trabajadores almorzando. O sea, la idea es que el espacio público pueda propiciar ese encuentro y también acoger todas esas distintas actividades como con ciertos elementos que nos ayuden a propiciarla. Y acá también algunos ejemplos, esta es la misma imagen que vimos anterior, pero acá están unos trabajadores almorzando al mediodía, o con solo una banca que quizás tiene unas dimensiones un poco más grandes, propiciamos a que se encuentren más personas en ese lugar. Y como con algunas estrategias de diseño podamos ir potenciando esos usos. También es importante propiciar los espacios flexibles, que puedan tener distintos tipos de usos a la vez y diversos usuarios, que sean flexibles y multifuncionales, y que no se diseñen con un foco en particular. Por ejemplo, acá nosotros construimos una gran sombra, que un día sirvió para hacer un gran evento, pero al día siguiente pueden haber un par de niños jugando abajo, y para esto sirven las sombras permanentes o provisorias, nos sirven también los muros continuos, que puedan servir como asiento, pero también como contención, o incluso no tenerle miedo al espacio
al espacio vacío, como a las explanadas de un suelo duro, puede generar que abajo haya una clase de deporte, o que hayan niñas bailando, o que hayan jóvenes haciendo otras actividades, como que en el fondo una explanada limpia tampoco hay que tenerle tanto susto al vacío, porque esos espacios pueden ser multifuncionales y flexibles a la vez. Y acá, por ejemplo, un ejemplo que nosotros trabajamos hace unos años, esto es un santuario que una vez al año recibe a casi 4.000 personas, pero es una comunidad de 100 personas. Entonces, teníamos que lograr que este lugar, por un lado, recogiera el uso de tener a 5 personas diarias circulando o 3.000 personas. Y en ese sentido es importante lo que les decía de tener esta explanada con sombra, pero por otro lado una plaza donde la gente pueda encontrarse y las personas puedan estar. Y en ese sentido es importante ir acogiendo mediante el diseño los distintos usos que puede tener un espacio. Acá una zona de juegos, que si se fijan en la primera imagen está contenida por un murete bajo que sirve de asiento. Otro día sirvió en el día de la inauguración de la plaza, para hacer bailes y hacer un acto y poder celebrar en comunidad, y ese mismo muro que un día sirvió como una banca, otro día fue una galería donde se pudo instalar el público. Entonces en ese sentido, la flexibilidad de los espacios se da también tanto por el diseño como por el uso que vamos potenciando en cada uno de los espacios que diseñamos. Como una cubierta también se puede transformar en un lugar de juego, una sola cubierta como con una sombra, con un columpio abajo, que puede ser un lugar de estar, se transforma también en una zona de juego para todos los niños, donde se pueden encontrar en distintas edades. Otro de los elementos que nosotros hemos descubierto que son importantes, es que hay que propiciar los espacios abiertos y buscando la seguridad pasiva, ya que nos referimos con esta seguridad pasiva, que nosotros le pusimos ese nombre, pero que es que los espacios se cuiden solos a través de cómo los vamos diseñando. Los espacios públicos tienen que ser para uso común, todos y todos podemos disfrutarlos en ese sentido, pero tienen que ser espacios abiertos que aporten a la seguridad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Evitando los cierres opacos. Nosotros no creemos en los espacios públicos cerrados, creemos que las rejas en general generan una sensación de más inseguridad que de seguridad, porque generan una adentro y una afuera, y en general el afuera es súper peligroso, porque tienes un muro ciego por el que no dan ganas de transitar. Entonces, bueno, evitar los cierres opacos, lograr espacios que estén conectados visualmente, que yo desde un punto pueda ver hasta el otro lugar de la plaza, y eso me da la seguridad de que no hay nadie escondido atrás de un muro, o nadie escondido atrás de un macizo de vegetación, o que yo pueda estar constantemente vigilando a mi hijo cómo juega mientras yo estoy sentado observando. También la iluminación es fundamental, es importantísimo que los espacios públicos estén bien iluminados y estén iluminados en todas sus zonas y en todas sus áreas, y en ese sentido también no generar puntos ciegos, evitando, como les decía, macizos de vegetación muy altos, o muros muy altos también que no dejen ver ciertos puntos y que puedan generar conductas que no queremos que pasen en el espacio público. Y otra de las cosas que también nos ha ayudado a potenciar esta seguridad pasiva es utilizar ciertos elementos para alejarnos de la circulación vehicular, como para alejar sobre todo las zonas de juego, alejarlas de los niños, quizás las zonas deportivas también, alejarlas de los vehículos, para que tenga esa seguridad, y eso puede ser a través de distintos elementos, como en esta imagen se ven ciertos muros bajos, pueden ser macizos de vegetación, pueden ser bancas, pueden ser asientos. Ojalá no sean cierres opacos, sino que tendamos a mantener conectado el espacio público, pero con ciertas como protecciones hacia los vehículos. Y acá hay un ejemplo de una plaza que recuperamos hace varios años, que cuando nosotros llegamos, la plaza tenía una reja perimetral de cierre. Y el trabajo acá con la comunidad fue abrir la plaza, ¿cómo podemos abrir esta plaza para que vuelva a ser de todos y todas? Porque nos pasó que cuando llegamos, tenía ciertos usos que a la comunidad no le gustaba y que estaba un poco apropiada por ciertas personas que no hacían tan buen uso de la plaza. Y el trabajo fue a abrir este espacio. ¿Cómo lo podemos abrir? Por un lado tenía la reticencia de decir, si sacamos la reja, va a entrar gente que no queremos que entre, pero por otro lado decíamos, eso ya está pasando. Entonces hicimos un trabajo a lo largo de los talleres de ir conversando cuáles eran las ventajas y las desventajas de tener esa reja, y qué podíamos lograr con el espacio abierto.
Y finalmente, creamos una plaza totalmente abierta, donde la misma comunidad usó la reja para generar otras actividades, vendieron la reja y generaron otras actividades de uso de la plaza, y hoy día tenemos una plaza abierta que está usada por toda la comunidad, y ya estamos evitando esa apropiación de parte de ciertos grupos que la comunidad no quería. Y otro ejemplo bien parecido también acá en Chile, en Santiago, una plaza que también tenía una reja perimetral, y que el trabajo fue cómo podemos abrirla, y es increíble cómo al sacar la reja el espacio se abre y la comunidad se vuelve a apropiar de este espacio, porque este espacio, este cierre opaco, lo que hace es generar una adentro y una afuera, y si se fijan, nadie quiere caminar por esa vereda que está al lado de afuera de la reja, porque no tiene esa apertura como de entender que el espacio público es de todos y todas. Y por otro lado, también es importante ir incorporando elementos que le den identidad desde la comunidad y que sirvan para que la comunidad se apropie del espacio público. Como les comentaba Florentina hace un rato, hay varios elementos que podemos usar para ir generando apropiación, como los murales, como se ve en esta imagen, como ciertos recorridos con señalética, ciertas intervenciones artísticas. Lo importante de esto es que siempre lo trabajemos desde la comunidad, que sea la comunidad la que decide, la que elige, la que toma la decisión, y desde dónde surge qué es lo que queremos poner en valor. Y en ese sentido también nos ayuda a construir una imagen nueva para la comunidad que le aporte sentido de pertenencia al espacio público. Y se puede hacer de distintas maneras. Por ejemplo, pintando un mural. Hemos tenido murales que cuentan la historia del barrio, hemos tenido murales que ponen en valor ciertos elementos de las comunidades, no sé, comunidades que están cerca del mar ponen el mar, comunidades que están cerca del bosque ponen un bosque, o que cuentan la historia de su barrio o la historia de su ciudad. Ahí depende mucho de qué es lo que levante la comunidad. Y también algunos ejemplos de este sentido de pertenencia, con señalética. Por ejemplo, en la segunda foto se puede hacer letreros que vengan desde la comunidad y que aporten al cuidado, que aporten al uso o a ciertas instrucciones a veces que pone la comunidad en los espacios públicos, o algo un poco más elaborado, como la última placa o señalética que se ve acá, que va contando la historia del lugar donde están, y es un recorrido que cuenta como ciertos elementos culturales de la comunidad. Pero lo importante acá siempre es que esto nazca desde la comunidad y se construya con ellos en base a este proceso participativo. Se construya con ellos qué queremos contar, cómo lo queremos contar y cómo lo vamos a mostrar también. Y por otro lado, tenemos los elementos como que nos aportan sostenibilidad a los proyectos, elementos que nos ayudan a entender, o sea, que nos ayudan a que los proyectos se mantengan mejor en el tiempo. El primero de ellos son los materiales, que creemos que pueden aportar una sustentabilidad pasiva de los proyectos. Nosotros creemos que los materiales son fundamentales para la construcción, todos sabemos que sin materiales no podemos construir, pero el uso pertinente y consciente es lo que nos importa como poner en valor, y que no sea solo por un tema económico de que este material es más barato que el otro, sino que también porque puede ayudar a aportar a rescatar alguna imagen local, técnicas constructivas específicas de un lugar, o incluso, y también cosas más básicas como aprovechar los materiales que están en la zona versus traer materiales de afuera, que probablemente estoy aportando mucho más al medio ambiente y al lugar traer una roca de una cantera que está a 3 kilómetros, que traer un mármol de China que va a dejar una huella gigante de carbono en el camino. Y en ese sentido, es importante la selección de materiales adecuados y de fácil acceso, que no tengan relación solo con la estética, sino que con la pertinencia de dónde estamos construyendo y qué significa trabajar con ese material. Y es importante tener presente la disponibilidad, el costo. Acá dice tanto directo como indirecto en el sentido de cuánto cuesta ese material económicamente, pero también cuánto puede costar traerlo desde otro lugar a donde estamos construyendo, la logística que implica la instalación, la construcción y la durabilidad en el tiempo. Y en ese sentido esto puede ser una gran oportunidad para rescatar o poner en valor técnicas constructivas locales, como por ejemplo esta imagen que vemos acá, que está en un valle en Chile, donde se usa mucho la piedra, las rocas y la construcción empírica, y nosotros lo que hicimos fue como
tomar esta técnica constructiva tan valiosa que ellos tenían, reinterpretarla y volver a usarla en el espacio público. También un poco nosotros aprendiendo de la tradición local que ellos tienen y de el valor que tiene la construcción con ese material. Y algunos ejemplos que les mencionaba de la construcción en el norte, en el norte de Chile, donde hay harta disponibilidad, mucha disponibilidad de roca, pero por otro lado en el sur de Chile nosotros tenemos mucha madera y es una zona mucho más boscosa y que tiene más disponibilidad, o sea, más disponibilidad de agua y por lo tanto más árboles. Entonces vamos trabajando también con esas preexistencias. En la segunda imagen que ven acá, es un bosque existente, entonces lo que nosotros hacemos es construir este recorrido bajo el bosque ya existente, poniendo en valor esa preexistencia y también trabajando con materiales de la zona como la madera, versus un proyecto en el norte construido con roca del lugar, que también pone en valor las vistas y los materiales de la zona. Y un poco lo que les comentaba recién de aprovechar las preexistencias, es importante buscar las oportunidades que entrega el lugar en el que estamos trabajando, y en ese sentido nosotros siempre hablamos no de la construcción de proyectos desde cero, sino de la recuperación de espacios públicos, porque los lugares, aunque uno crea que no tienen nada, siempre tienen algo que podemos poner en valor. Y para eso considerar la topografía, si tenemos desniveles, si tenemos algunas vistas importantes que podamos poner en valor, ciertos elementos vegetales, algún árbol que sea valioso para potenciar en el diseño también considerarlo, o elementos ya existentes como juegos, bancas, luminarias, todo lo que esté como con potencial de ser recuperado, tenemos que tratar de sacarle el máximo partido posible. Una estrategia bien parecida a la que les mostraba en el proyecto anterior, este es un pasaje que está en La Florida, una comunidad en Santiago, que solo tenía árboles, y que uno ve este pasaje y nos decían como acá no hay nada bueno, la comunidad nos comentaba como no hay mucho que podamos recuperar, pero lo que hicimos fue exactamente eso, poner en valor los pocos elementos que tenía este pasaje, y construir este sendero en torno a los árboles que ya existían. Entonces después, un árbol en etapa adulta nos puede entregar grandes beneficios como la sombra, que un árbol recién plantado no la va a entregar por lo menos en 10 años, entonces podemos aprovechar esas sombras para los distintos elementos que estamos ubicando. Por ejemplo, acá hay unas máquinas de ejercicio que es bueno que estén a la sombra, y aprovechamos este bosque que ya existía para poder armar el espacio público sobre eso. O también podemos encontrarnos con lugares donde realmente no hay nada. Este proyecto es uno de los vertederos ilegales más grandes de Santiago, o era uno de los vertederos ilegales más grandes de Santiago. Entonces acá lo que hicimos fue aprovechar los desniveles existentes, que aunque uno ve esto y dice no hay nada, armamos ciertos taludes con vegetación para poder ir aprovechando esos desniveles y ir construyendo esta imagen de espacio público. También es importante en la materialidad y en el diseño considerar la calidad y duración de los elementos que estamos considerando. Y en este sentido, los espacios públicos tienen una mayor carga de uso, entonces por eso hay que tenerlo más en consideración aún. Y más que pensar en proyectos que van a durar para siempre cada vez, lo importante es tener clara la durabilidad de los materiales que estamos usando y comunicárselo de manera efectiva a las comunidades, con el fin de que podamos como planificar el cuidado que le vamos a dar y también la obsolescencia. Y así podemos diseñar ciertos elementos que son más permanentes, como obras civiles, estructuras, ciertos equipamientos como sombreaderos, o elementos más provisorios que la comunidad pueda ir reemplazando o diseñando en el tiempo, que tienen que ver con, por ejemplo, acá pusimos pallets, telas, sombreaderos con telas, neumáticos, distintos tipos de bancas que podamos ir construyendo con la comunidad y que también dependen, o sea, y que pueden estar más disponibles de acuerdo a los recursos que tengamos para diseñar. Pero, de nuevo, lo importante es tener clara la durabilidad, pero diseñarlo junto con las comunidades y comunicárselo también a las comunidades con las que estamos diseñando de manera efectiva, para que ellos sepan que ciertos materiales tienen una obsolescencia y que se tienen que ir trabajando con el tiempo. Y algunos ejemplos de esto, por ejemplo, una banca podría ser, como la primera foto, unos rollizos unidos que forman un espacio para sentarse, puede ser un murete continuo, que también lo hacemos en obra y que quizás puede tener un valor más bajo, o una banca como prefabricada, construida e instalada. Entonces, a través del diseño podemos ir dándole una vuelta a cómo usamos los materiales y cómo podemos ir transformándolos
de distinta manera para que vayan como conformando ciertos tipos de espacios. O por ejemplo un sombreadero puede ser unos rollizos con unas telas encima que sabemos que no van a durar tanto, pero que lo podemos conversar con la comunidad, un sombreadero de madera o uno un poco más conformado con una estructura de acero y un palillaje más diseñado. Tenemos como un abanico de posibilidades que van dependiendo de dónde estamos diseñando, con quién estamos diseñando y cómo lo estamos diseñando. Y finalmente los elementos vegetales, que no son solo, a nosotros nos gusta como destacar que los elementos vegetales no son solo como lo que embellece el proyecto, sino que son un elemento más del diseño, y en ese sentido es importante que la incorporación de la vegetación sea pertinente al territorio donde estamos trabajando, tener claro que la vegetación son seres vivos que necesitan cuidado, necesitan mantención, necesitan adecuarse a donde estamos trabajando, y también que son elementos que se van a ir transformando en el tiempo, que van a ir creciendo, que van a cambiar de color, que hay ciertas épocas en las que se secan, luego vuelven a florecer, como ser conscientes de la elección al territorio y de que estamos trabajando con seres vivos que cambian en el tiempo. Y para eso es importante darle un objetivo a cada uno de los elementos paisajísticos que estamos incorporando al diseño. Usarlos como parte del diseño, solo como una decoración, como les comentaba, y darle un propósito a cada uno de los elementos. Usar distintas estratas, quizás unas más bajas, otras medias, otras más altas, y cada uno que tenga algo que decir dentro del espacio público, considerar que van cambiando en el tiempo y su rol que tienen tanto medioambiental como social y como ornamental. Y al decir que los podemos usar como elementos de diseño, por ejemplo, una línea de árboles puede conformar una fachada entre comillas, de un espacio público. Un macizo de plantas medio puede construir una contención que evite que los niños salgan corriendo hacia la calle, o en este caso un talud con vegetación construye como esta imagen de espacio público que nos invita a entrar al espacio. Un árbol puntual puede ser un lugar para destacar dentro del espacio público, o un árbol con copa grande es un lugar para estar, pero un árbol con copa más tubular o cilíndrica destaca ciertos puntos dentro de los lugares. Entonces, como ir entendiendo esa fisionomía y cómo los elementos paisajísticos nos van diciendo cómo los podemos ir usando como elementos de diseño. Y por ejemplo, acá un macizo de plantas que contiene, acá se puso en valor ciertos árboles ya existentes dentro del sombreadero, como para no perder esas especies que se pusieron en valor, y también pensar que el pasto para nosotros, sobre todo en la zona norte de Chile, como desde el centro hacia el norte, nosotros tenemos muy poca disponibilidad de agua. Entonces el pasto es muy difícil de mantener para nosotros, y en ese sentido es importante considerarlo como un elemento de diseño de por qué lo queremos instalar y cómo lo queremos poner en valor, y considerarlo como un lugar para estar. El pasto, a todos nos gusta sentarnos en el pasto, hacer picnic, entonces conformar áreas de pasto grandes donde podamos tener picnic, pero que a la vez tengan sombra para poder estar ahí, y ahí ir aprovechando las estratas más bajas para ir conformando estas zonas de estar. Y también es importante reconocer el sistema natural existente y hacer una selección pertinente, que es lo que les comentaba un poco asociado al tema del pasto, saber la vegetación asociada a cada uno de los territorios donde trabajamos, tener cuidado en ese sentido. Nosotros tenemos que tener cuidado con los recursos hídricos, aprovechar las preexistencias y promover la diversidad. Entonces saber qué disponibilidad tenemos de agua para riego o de lluvia, y si se mantiene solo con lluvia, cómo funciona, cómo es la pluviometría del lugar, qué tipo de vegetación ya existe en los lugares, qué cosas se dan bien, qué cosas no se dan tan bien, y ir haciendo como una selección en lo que ha funcionado en cada uno de los lugares que estamos trabajando, conocer las condiciones de suelo, las condiciones climáticas, y también es importante conocer la realidad de la mantención futura que va a tener el espacio público. Siempre hay que diseñar pensando en cómo se va a mantener, porque es muy distinto una mantención de un espacio público que venga desde la comunidad, que no trabaja en eso, que un espacio público que va a tener personas que estén a cargo de esa mantención de manera constante. Y lo mismo, ir pensando siempre en la vegetación como un elemento de diseño. Y ahora nos quedan 20 minutos, pero queremos hacer una actividad
de 10 minutos que nos queremos dividir en grupos para que podamos conversar ciertos problemas de diseño y hagamos un ejercicio práctico, porque también los queremos escuchar a ustedes, no queremos ser solo nosotras las que están aquí hablando sin parar. Entonces nos vamos a dividir en 2 grupos, tengo entendido, para que podamos conversar sobre, después de todo esto que ya hablamos de los elementos, la seguridad, de cómo vamos diseñando el espacio, podamos revisar unos ejercicios prácticos y podamos conversar. Así es. Yo ya tengo creadas las salas, así que ahora voy a... Ahí les debería aparecer a todos un botón donde le pueden dar a aceptar y eso les va a llevar directamente a las distintas salas. Allí se van a encontrar en un grupo con María José y Matías y en otro grupo... Al revés, en un grupo con María José y Florentina y en otro grupo con Matías y Alejandra. Ok, genial. Y en el otro con Flo y... María José y yo. Genial, y contigo. Listo. Sí. Entonces, si todos van dándole a aceptar, van a llegar a sus grupos. Yo me quedo acá mientras a ver que todos lleguen. Nos vemos en el grupo entonces. Dale. Me quedé para ponerle pausa al video porque... Gracias. Bueno, genial. No sé, María José, si quieren cómo continuar. Sí, o sea, bueno, nosotros ahora quedamos abiertos a preguntas o comentarios que tengan y que nos quieran hacer, pero antes de eso agradecerles por el tiempo, por la disposición, por escucharnos, por comentar, sobre todo en la última actividad, por participar. Y nada, quedamos abiertos a preguntas y dudas que tengan y que nos quieran hacer. Y de todas maneras, invitar, esta es una invitación a que diseñen con las comunidades, desde las comunidades y para las comunidades. Lo importante acá es que hagamos el diseño participativo, que entendamos que estamos redefiniendo este rol del experto y que el proceso participativo tiene un valor en sí y es que las comunidades se apropien también de sus espacios públicos y que diseñemos de acuerdo a las necesidades de cada una de las comunidades. Hay varias manos levantadas. Sí, primero está Pamela y Lili también levantó la mano. Pamela. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta con respecto a la financiación o al costo que puedan tener estas intervenciones. ¿Cómo fueron las experiencias de ustedes en cuanto a la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Si es que eso está a cargo meramente de la comunidad, si es que buscan también ayuda del gobierno local o algunas donaciones, o cuáles son sus experiencias o bueno, tips que puedan brindar al respecto, ya que es un tema no menor a la hora de ejecutar. Muchas gracias. ¿Vamos respondiendo al tiro o hacemos una lista? Yo creo que respondamos ahora, ¿o no? O sea, respondemos... Sí, adelante. Ahí también, nada más, antes de pasar a su respuesta específica, comentarle a Pamela que mañana también vamos a estar hablando un poquitito más de eso. Dale, gracias. De gestión. Pero a grandes rasgos nosotros, como fundación, en el fondo como trabajamos nosotros en nuestro modelo, nosotros trabajamos con empresas privadas que nos dan aportes para desarrollar los proyectos. Y en ese sentido, a veces nosotros tenemos una empresa privada que se nos acerca y nos dice, tenemos cierto fondo, y nosotros lo juntamos con una comunidad que quiere recuperar su espacio público. A veces son empresas que están en las comunidades y trabajan y tienen un trabajo más territorial y que nos llaman para desarrollar los proyectos. Y otras veces también, pero en el menor de los casos, hemos trabajado con fondos de gobierno, del gobierno, pero en general nuestro modelo de trabajo es un modelo de 3 actores principales: el gobierno local, que es el que nos ayuda a contactarnos con las comunidades, a hacer el levantamiento de los terrenos, y por otro lado una empresa privada que pone el financiamiento para poder desarrollar los proyectos, y el tercer actor es, por supuesto, el más importante, la comunidad. Ahí también vale aclarar nada más, sumando lo que dice María José, que en Chile hay una ley
que si entiendo bien, como que genera beneficios impositivos para las empresas que sumen a los espacios públicos, ¿verdad? Entonces hay un incentivo mucho mayor para las empresas en general de sumarse a este tipo de iniciativas, ¿verdad? Lo que facilita un poquito ese tipo de trabajo y también trae a colación la importancia o el rol importante del gobierno en promover justamente este tipo de incentivos. Muy cierto, a mí se me va a explicar esas cosas porque las doy por hechas, pero, o sea, como por hecho, ¿qué pasa acá? Pero sí, existen incentivos como de impuestos y gubernamentales para que las empresas apoyen en ese tipo de proyectos. Bueno, pasamos a Lili y luego Raquel también hizo acá un comentario en el chat que podemos leer después de Lili. Sí, ¿qué tal? Yo tengo un proyecto, tenemos un proyecto comunitario en donde tenemos o sea, un paseo central que mide 2,5 kilómetros. Y, o sea, tenemos dos problemitas. Uno, ahora yo siempre pensé, sin haber hecho ningún curso, que no estaba tan bien, pero no sé. O sea, era solamente una percepción mía, eso que habían dicho ustedes, de que muchas comisiones vecinales enrejan, digamos, su parte de lo que es la avenida. Y yo siempre miraba como decía, pero esto parece como que algo, es algo encerrado, no es algo que fluye. Bueno, otra cosa que les quería preguntar es si por ahí ustedes tuvieron algún tipo de problema o cómo resolvieron. Nosotros acá tenemos vendedores ambulantes, digamos, que se consiguen en las esquinas. O sea, por ejemplo, hay una esquina de uno de los paseos y se colocan y cuelgan todo ahí, sus toallas, ropa, de todo. Y después otra persona, acá por ejemplo, como usamos los remedios yuyo para el tereré, ¿verdad? Se colocan así tipo en una caseta que ellos nomás hacen así, horrorosa por cierto, ¿verdad? Y mi pregunta es, por ejemplo, en esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Se le pone adentro del lugar, una casetita linda, algo así, o no sé, o así como, como decía Laura, en América se le compra un tipo carrito sanguchero, algo así que lleven y traigan? O sea, si tuvieron alguna experiencia a eso. No sé si María José quiere empezar y después yo puedo retomar lo segundo de los Sí. vendedores. que nos ha pasado. Yo creo que es clave lo que tú dices, eso de que sentía algo raro, de que estaba encerrado, que no fluía. Por eso para nosotros es tan importante que los espacios sean abiertos, sean para todos, que todos los podamos usar. Y en ese sentido hemos hecho varios proyectos de trabajo con las comunidades de abrirlos, de cómo sacar esta reja, de por qué es bueno, cuáles son los beneficios. Y ahí es importante de irle explicando a la comunidad cuáles son los pros y los contras de hacer este retiro y por qué es más bueno que malo retirar las rejas y abrir los espacios. Y también es importante que cuando estamos diseñando un espacio público, y por eso es tan importante el diagnóstico, como todo esto que tú nos contabas, es importante porque tenemos que darle cabida a todos esos usos. Como cuando estamos diseñando, tenemos que ir considerando todos los usos que ya tiene preexistente el espacio público, porque si diseñamos sin considerarlos, van a aparecer igual después. Se van a instalar los carros de venta en algún lugar de la plaza y siempre es mejor tenerlo considerado desde el diseño. Entonces, no sé si uno le construye la caseta, pero sí es bueno dejar un espacio para que ellos puedan hacerlo y ir considerando todas estas cosas que aparecen en el diagnóstico para recogerlo dentro del diseño. No sé si responde a algo la pregunta, pero lo importante, o sea, como lo que quiero que les quede es que por eso el diagnóstico con la comunidad es tan importante, porque ellos son los que saben cómo se usa, qué usos tiene y qué usos queremos potenciar, y recoger ese diagnóstico, recoger los usos que existen y ponerlos dentro del diseño. Y ahí la Florentina les puede aportar un poco más en procesos que hemos tenido con situaciones similares. Sí, no, en realidad, bueno, sumarme a lo que dice María José, y en realidad es importante que esos vendedores formen parte, son parte de la comunidad, por ende tienen que formar parte del proceso de toma de decisión y también
en este, por ejemplo, se podría con ellos, ellos son un grupo de actores, ¿cierto? Un grupo que ocupa la plaza de cierta forma, que puede ser perjudicial quizás para otros vecinos o para otros ciudadanos que ocupan ese espacio, y por eso es tan importante que puedan encontrarse y conversar sobre las distintas necesidades que tienen, porque en este caso son personas que es su trabajo, entonces también es algo súper delicado que no podemos llegar y cambiar de un día para otro. Entonces, es súper importante que en esa diversidad también los ciudadanos puedan entender las distintas necesidades que existen, no solo la que yo tengo, sino que también saber, bueno, si estas personas están vendiendo lo que sea ahí, es por una necesidad, y veamos cómo podemos coincidir en un diseño que nos permita el uso mixto, ¿cierto? Y que podamos usarla, cohabitar ese mismo espacio. Pero eso es muy importante que se les considere a ellos, obviamente, en el proceso de diseño. Gracias. Bueno, tenemos dos preguntitas más. Están Raquel, Marcos había levantado la mano y ahí veo también la mano de Roque. Entonces son 3 preguntas y luego por honor al tiempo podemos ir cerrando. Antes de cerrar les vamos a pedir por favor una foto grupal. Así podemos dejar registrado eso. ¿Sí? Entonces la pregunta de Raquel dice, me pregunto cuánto tiempo, de acuerdo a la experiencia que han tenido, ha llevado a realizar la planificación con la comunidad. Entonces, en promedio, ¿qué tiempos llevan? Bueno, algo les alcancé a comentar en la presentación, pero en general, en momentos normales, sin pandemia, nuestros procesos para la recuperación de plazas, de espacio público, son muy acotados, son súper cortos, porque entendemos que si dejamos pasar mucho tiempo también se va aletargando y la participación también va bajando, porque como que todos realmente como que vivimos un poco de forma inmediata el día a día, entonces cuando nos alargamos un poco más se pierde como esa motivación y el incentivo. Entonces tratamos de que sean, no sé, entre 3 meses, 4 meses, la ejecución de un proyecto en total, desde el diagnóstico, conociendo a la comunidad, hasta la construcción participativa e inauguración de la plaza. Y luego también hacemos algo que no comentamos tanto acá, pero hacemos un proceso de seguimiento de las plazas, donde también podemos ir viendo cómo se han ido ocupando, cómo se han ido manteniendo también estos espacios y cuidando, de manera que si hay algún problema también poder ir solucionándolo y no quedarnos solo con la inauguración y aquí nunca más aparecimos. Así que eso igual es importante destacarlo dentro del proceso. Pero bueno, ahora con la pandemia, obviamente, esos tiempos, como mencionaba ahí en la presentación, se nos han alargado muchísimo porque una actividad ahora son, como les decía antes, todo un ciclo de cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Que en vez de hacerla en un día, la hacemos en 3 semanas o en un mes incluso. Cuando son cosas que enviamos, ¿cierto? O encuestas online o videos, entonces como al no poder encontrarnos, ¿cierto? Los tiempos obviamente se van alargando y eso, bueno, hay que apelar nomás a la comprensión, ¿cierto? De la comunidad, de los vecinos, pero claro, Pero a nivel general, entonces, es un proyecto de ejecución de 1 año aproximadamente, entre trabajo con la comunidad, como aproximadamente 3 meses, después ejecución y evaluación. O sea, dirías que es un proceso participativo que toma aproximadamente 10 a 12 meses, dirías. La intervención. Con procesos de participación a distancia, yo creo que 6 meses incluso, en total. Nosotros, como decía, hacemos proyectos que en general son súper acotados, de 2 a 3 meses en tiempos normales. Pero
pero claro, también depende de la complejidad del proyecto. De repente hay son proyectos o parques también mucho más grandes y extensos, y en ese sentido ahí sí han sido más de un año de repente que nos hemos demorado en terminar y en construir el proyecto, diseñarlo participativamente y construirlo también. Entonces va a variar mucho también en el tipo de proyecto, pero sí nuestros proyectos tipo en general tratamos de, como son recuperaciones, como mencionaba María José, siempre tratamos de rescatar lo que hay y hacer en el fondo cambios que tampoco sean, o sea, son significativos, pero que no sean tan complejos tampoco. Entonces, eso también nos permite que los proyectos puedan ser cortos y también poder mantener la motivación de la comunidad de esa forma. Eso es algo que siempre, de hecho, los vecinos o la comunidad destaca del proceso, que valoran y nunca nos creen, de hecho, de lo rápido que pueden llegar a ser. Entonces, eso también les da confianza, porque siempre nos comentan que han participado en otros procesos que son mucho más largos, o que realmente nunca se llegaron a ejecutar, participaron finalmente por nada. Entonces, la duración también va a tener una consecuencia también en la confianza que los vecinos generen con el proyecto. No sé si hay... Gracias. Bueno, podemos pasar a la pregunta de Marcos y luego Roque, y hacemos la foto y cerramos. Súper. Adelante. Bueno, hola. Sí, creo que si prendo mi cámara, creo que no estoy con buena señal de internet, pero tenía algo que aportar y una consulta. Primero, para aportar, nosotros tenemos una experiencia acá en una plaza en donde se les hizo un lugar a los vendedores y también un espacio para eventos culturales. Entonces la zona ya está totalmente diseñada, o sea, ordenada. Y para los eventos culturales son utilizadas, pero para los vendedores no. O sea, es más fácil ir a tapar, por ejemplo, las veredas. Entonces ahí otra vez entramos en un tema de diálogo para hacerle entender que por qué son importantes las veredas y por qué es importante el sitio adecuado para su puesto, vamos a decirle. Y también que en Paraguay muchas veces yo creo que hay un 50 y 50, ya creo que usamos muchos de los espacios verdes como para alimentación también. O sea, yo creo que en muchas partes del centro de Asunción vemos mucha más gente que va para almorzar, en los bancos no tienen, por ejemplo, mesas. Entonces, recreativamente ya no están muy usados, a no ser que sea, por ejemplo, el Parque Ñuguazú y el Metropolitano, que ahí sí se hacen muchos deportes, andar en bici, muchas cosas, ¿verdad? Y por otro aporte, una consulta que tengo es en el diseño de las plazas. Sí, ¿qué tan bueno o qué tan oportuno sería, por ejemplo, en una parte de la estructura del diseño poner, por ejemplo, un estacionamiento para ambulancias o personas embarazadas o con discapacidades diferentes, ¿verdad? O sea, no dentro mismo de la plaza, pero un lugar guardado para esas situaciones, ¿verdad? Generalmente a mí no me tocó ver, y justo iba a consultar eso en el diseño que vimos en el aula, pero tuve problemas de señal. Y no sé si hay una experiencia sobre eso, ¿verdad? Si se ve o no se debe poner eso, o cómo sería. A ver. Eso es todo. Sí, respecto a lo que decías de los vendedores ambulantes, que igual se terminan instalando en la vereda, ahí quizás, como para responder a ese aporte, quizás es bueno preguntarnos por qué se vuelven a instalar en la vereda y no usan el espacio. Entonces tal vez lo que teníamos que ver es, o pensar, o ver desde el diagnóstico es cuál es el mejor sitio para ellos, y a lo mejor para ellos es más fácil estar cerca de la circulación, porque ahí venden más, porque pasa más gente, entonces a lo mejor acercarlos hacia la vereda y que no queden en la vereda. Como en ese sentido también el diagnóstico es importante y la conversación de incluirlos dentro del diseño, como decía la Florentina.
porque son un actor más y son un actor importante, que si no pasa lo que mostrábamos como el ejemplo del sendero, que la gente camina por donde quiere y no por donde está diseñado. Pasa lo mismo con los usos, como a ellos les acomoda más estar cerca de la circulación, porque ahí es donde hay más potenciales clientes. Entonces a lo mejor desde el diseño tenemos que pensarlo con ese sentido, como con que estén más cerca de donde ellos van a vender más, para que no se apropien de lugares que no queremos que se apropien. Y respecto a la pregunta del estacionamiento, yo creo que de todas maneras es pertinente. Si tenemos espacio o tenemos un lugar donde podemos ubicar estacionamientos, siempre es bueno incluirlos. En general a nosotros nos pasa que como hacemos recuperaciones, los espacios ya están conformados y ya no existe o no tenemos ese espacio para el estacionamiento. Pero si lo tenemos y si lo podemos incluir, es fundamental, porque queremos que los espacios sean para todos y todas. Entonces, en Chile también existe una ley bastante nueva de accesibilidad universal, que dice que tenemos que armar un circuito de accesibilidad universal, que sea un pavimento continuo que llegue a todas las zonas de la plaza, que permita que una persona en silla de ruedas, un ciego, una persona con capacidades diferentes, pueda llegar a todos los sectores de la plaza. Y si es que hay un estacionamiento para discapacitados, esa circulación tiene que estar conectada también con ese estacionamiento. Entonces, por supuesto que es bueno considerarlo, porque nos permite acercar a más personas a las plazas, nos permite acercar a todos a las plazas, y si tenemos la posibilidad, de todas maneras, yo creo que es un buen punto a considerar dentro del diseño. Pero si lo consideramos, lo importante es eso, como pensarlo como un elemento más y no como un estacionamiento que va a quedar en un rincón y que nadie va a usar, sino que esté conectado con las circulaciones y con cómo nos podemos mover dentro del espacio público. Muchas gracias, Marcos. Espero que, bueno, ahí veo la reacción, entonces creo que respondí la pregunta. Y ahora pasamos a la pregunta de Roque, nos sacamos una foto y cerramos. Adelante. Bueno, buenas a todos. Es que mi pregunta es algo relacionado con lo administrativo. La municipalidad es dueña del territorio y todas las plazas están dentro de su potestad de dominio territorial, digamos, en líneas generales. Y decían ustedes que las empresas privadas subsidian y financian los emprendimientos, y lograr eso es algo fantástico. Pero les pregunto, el mantenimiento o mantención, lo dicen, acá solemos decir mantenimiento, pero lo correcto en realidad es mantención. La mantención de dichos espacios públicos, con todo lo que conlleva la mano de obra, el personal, los materiales de reposición, hacer que funcionen todos los sistemas de drenajes, luminarias, etcétera, ¿lo paga la municipalidad o eso sigue formando parte de un costo directo de las empresas que lo subsidian? En general, nosotros trabajamos, por eso es tan importante este modelo de articulación de actores y de redes. Nosotros, previo a partir los proyectos, trabajamos con un diagnóstico con los municipios, con las municipalidades y con los gobiernos locales, como sea que se llame en cada uno de nuestros países. Trabajamos con las municipalidades para ver dónde vamos a trabajar, qué territorios queremos intervenir, con qué comunidades queremos trabajar, cuál es la comunidad que más lo necesita, o que ellos, las municipalidades son las expertas en sus territorios y ellos saben mucho mejor que nosotros dónde. Y parte también de esa alianza con los municipios es que si nosotros vamos a intervenir un terreno que es municipal, la mantención futura está a cargo de la municipalidad, como es uno de los compromisos que nosotros pedimos para recuperar, porque al principio, cuando recién nació la fundación, nos pasaba que recuperábamos espacios públicos, pero no teníamos asegurada esa mantención y veíamos cómo con el tiempo se perdían esos espacios. Entonces descubrimos que tener asegurado el riego, la mantención, el cuidado, la limpieza, el corte del pasto, las podas, nos permite también una mantención futura, o que los proyectos se mantengan en el tiempo mucho mejor. Y en ese sentido es fundamental contar con esa alianza con los municipios, porque nosotros podemos hacernos cargo por un tiempo, pero un espacio público esperamos que sea para muchos años más, y son las municipalidades las que están ahí. Entonces, lo trabajamos en alianza con las municipalidades, son ellas las que mantienen a futuro, es parte del compromiso, pero también, en ciertos casos muy puntuales, el modelo de mantención comunitaria.
que cuando trabajamos, por ejemplo, en espacios públicos rurales, en espacios públicos más alejados del centro de las ciudades, y con comunidades más chiquititas o con comunidades que están más alejadas de donde los municipios pueden llegar con la mantención, trabajamos durante el proceso participativo cómo se va a mantener ese espacio. Y si el espacio no va a tener mantención municipal, también pensamos desde el diseño que no va a tener esa mantención municipal. Y ahí va con incluir menos vegetación, tal vez menos zonas de pasto que necesitan más corte, disminuir al mínimo las cosas que requieran como reemplazo o algún tipo de mantención. Y se trabaja también con la comunidad para que ellos vayan aprendiendo cómo cuidar su espacio público. Pero en la mayoría de los casos tenemos alianzas con las municipalidades que son las que mantienen. Y creemos que es el modelo más adecuado para poder darle sostenibilidad a los proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad, a todos por sus preguntas, por su interés, por su participación. Gracias también a todo el equipo de Fundación Mi Parque, que de verdad son espectaculares por compartir todo este contenido con nosotros. Nos repasamos la hora por lo interesante que estuvo el encuentro, así que para no pasarnos más, les pido por favor a todos quienes quieran salir en las fotos y pueden prender sus cámaras. Así hacemos una foto rapidita y somos muchas personas, así que voy a sacar 2 fotos. ¿Sí? No, ahí justito ya entramos todos en una sola pantalla. Genial. Bueno, 1, 2, 3, ya. Listo, ahí estamos todos. Bueno, y mañana seguimos. Normalmente haríamos un cierre, pero no les quiero tomar más tiempo, así que simplemente les digo que mañana seguimos. Les esperamos a las 6 en el mismo enlace, ¿sí? Gracias, hasta luego. Gracias Muchas a todos. gracias a todos. Un gusto. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.